En el libro de San Lucas, capítulo 24, encontramos la historia de Jesús. En el versículo 32 de San Lucas, capítulo 24, dice las Escrituras que iban dos discípulos y el uno al otro se decían: ¿no ardían nuestros corazones mientras nosotros caminábamos? Cuando nos abrían las Escrituras. Saben, queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos el relato de la historia de San Lucas. Encontramos nosotros que esta historia, dos de esos discípulos que vuelven desalentados de Jerusalén después de la muerte y la crucifixión de Jesús, para continuar sus vidas, para continuar nuevamente desconsolados y tristes, vuelven para dar continuidad a sus vidas y sin saber que un encuentro con Jesús puede cambiar todo. En esta hora, tú puedes tener algún detalle que puede causar desaliento, tristeza, dolor. ¿Sabe? Pasar 3 días sin dormir, ¿cómo te sentirías? Te sientes desalentado, te sientes desconsolado, te sientes triste, incluso no puedes ni poder saber en qué rumbo, a qué dirección te diriges. Pero para aquellos discípulos que seguían a Jesús, fueron días en los cuales para ellos fue que aceptaban la invitación de Jesús. Pasar mientras ellos veían sus sermones de Jesús, veían los milagros de Jesús, mas sin embargo, cada uno de ellos, en el momento de su tristeza, en el momento de esa lucha, ellos perdieron de vista a Cristo Jesús. Ahora, yo quiero decirte que cada uno de nosotros, ellos estaban sin un norte. Su jornada no tendrían fin. Pero hay algo que ellos, entre más se aproximaban entre ellos, para ellos era como que si había una ayuda. Tenían un problema también, que cuando ellos esperaban las palabras de Jesús podía cambiar la vida. Yo te quiero hablar de aquel Jesús. Esta hora yo quiero decirte que las palabras de Jesús dieron un nuevo sentido a tu vida, a su vida de los discípulos. A ti, en este momento, Dios puede cambiar tu vida, simplemente con el hecho de que puedas escuchar la voz de Dios. Cuando las palabras de Jesús dieron un nuevo sentido a su vida, las escenas vividas de ellos en ese momento volvieron a la percepción, y fue como una espada de 2 filos que penetraron en el corazón y en la vida de cada uno de ellos. Tú tal vez estás perdiendo de vista a Jesús. Tal vez tú estás haciéndote lo imposible, que haya alguien quien estés abatido por la tristeza, por el dolor. Pero saben, en el tiempo que estamos viviendo hoy, mucha gente está desanimada, está desalentada, no tiene trabajo, ha perdido su hogar, ha perdido su familia, ha perdido un ser querido. ¿Saben cómo se sienten? Desalentados. Le hablan de Jesús y ni siquiera quisieran escuchar la voz de Dios. Ahora, tú te sientes desalentados, pero cuando uno tiene la paciencia, el libro de Santiago capítulo 5 versículo 7 habla acerca de lo que cada ser humano debe de tener. La paciencia. La paciencia es uno de los el punto más importante, que a veces como ser humano lo perdemos, y perdemos de vista a Cristo Jesús. Y Jesús, el apóstol Santiago, hizo énfasis en este versículo: tener paciencia hasta la segunda venida de Cristo. Saben que cada uno de nosotros, la decepción de la vida solo trae tristeza en nuestros corazones, por no tener la paciencia, por no tener aquel momento en el cual nosotros queremos conocer a Jesús. Pero, ¿cómo podemos saber más de ello? A pesar de todo esto, quiero invitarte a decir: vuelve a Cristo.
Y su palabra en su corazón tendrá motivos para poder reavivar una esperanza en tu vida y poder caminar al lado de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte para que tú conozcas a Cristo Jesús, para que tú te acerques a Él. Si tienes algún tipo de problema, solamente Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Aquellos dos discípulos estaban sin un norte, estaban perdidos completamente cuando ellos empezaron sus vidas. Y cuando ellos, desde ese domingo, ellos pensaron que para ellos todo se había terminado. Solamente la palabra de Dios hizo cambiar su vida. La palabra hizo arder el corazón de aquellos hombres. Y si hizo arder el corazón de aquellos hombres, en este momento puede hacer arder tu corazón también. ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Deseas conocer más a Dios? ¿Deseas que Él pueda hacer algo en tu vida? Ahora es el momento que debemos tomar la decisión y permitirle que el Señor, a través de su palabra santa, solamente puede hacer lo posible mediante una entrega total. Y tú te puedes preguntar, ¿una entrega total por qué? Un día estaba predicando en Acayuca. Una señora de 82 años. Le hicimos el llamado. Aquella señora aceptó el llamado, se paró, se puso de pie y dijo, yo quiero conocer a Jesús. Fuimos a su hogar, lo visitamos. Tenía 82 años. Cuando nosotros quisimos hacerle el llamado para el bautismo, en ese momento dijo ella, creo que todavía no. Lo voy a pensar. En ese momento iba yo con el anciano de iglesia y le digo, mamita, pero ¿por qué lo va a pensar? 82 años ya ha vivido su vida. Ya no tiene hijos, ya no tiene nietos, ya no tiene a quién cuidar. ¿Y saben qué creen ustedes la respuesta? Dilatamos como 2 horas platicando con ella. Y estaba entre Jesús y ella. Al final de cuentas, ella nos dice, ¿saben qué? Les voy a ser sincero. Y quiero decirle algo. Lo que pasa que yo tengo un novio. 82 años. ¿Se imagina usted 82 años todavía con un novio? Estaba entre el hombre y Dios. ¿Te puede pasar eso a ti también? ¿Tienes algún problema que tú no te quieres deshacerte? Pero solamente la decisión es tuya. Este es el momento para que tú puedas tomar la decisión de permitirle que el Señor haga renacer la palabra en tu corazón. Y es posible que mediante una entrega total. Pero, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes decir tú esa noche, yo quiero entregar mi vida a Dios? Quiero decirte algo. Dios te quiere. Y de la manera como aquellos discípulos cambió la vida solamente con el acto de conocer a Jesús, cambió su vida. Y su vida fue diferente. No tenían, ellos regresaban ya sin ninguna oportunidad. Iban ya dirección a sus hogares sin tomar una decisión. Estaban ya perdidos. Sus trabajos tenían que volver a casa, regresar a casa y trabajar y continuar el mismo trabajo que hacían antes. Ahora, ¿qué quieres que Dios haga contigo en esta hora? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? La palabra de Dios puede penetrar en tu corazón. Si cambió la vida de aquellos discípulos, yo te invito en este momento también de que Dios puede hacer cambiar tu vida. Que en esta hora el Señor te bendiga, te guarde y te cuide.